Gustavo Sigres, a quien le damos la bienvenida. Querido Gustavo, ¿cómo estás? Un Eh, gustazo. Pedro, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Gracias a Dios. Aquí bien, en sala de grabación, va a grabar un bien. audio en ratito, pero todo bien, gracias a Dios. Todo, Bueno, todo muy bien, por suerte. bueno, una alegría tenerte nuevamente con nosotros. Hacía bastante tiempo que no hablábamos. Sé que estás a las corridas, pero Exacto. bueno, hay mucha movida justamente Para, allí en a el país ver, del norte, porque evidentemente hay como quien dice una gran inquietud con lo que está pasando con algunos mandatarios que visitan los Estados Unidos, especialmente el presidente argentino Javier Gerardo Milei, ¿no? ¿Cómo se está viendo esto, Gustavo? mira, la verdad que el concepto de Milei aquí en Estados Unidos es muy bueno, es muy interesante. Él ha marcado una diferencia muy grande. Vos sabés que el hecho justamente de haberse reunido con Elon Musk, el haber viajado justamente a Exacto. estar con él, ahora viajó también, obviamente, una nueva reunión que tiene que ver con la tecnología. Ujú, Y es un concepto diferente. Recordemos que Estados Unidos estaba muy alejado de Argentina, por cierto, en claro, todo lo que tiene que sí. ver con la Ujú, situación tecnológica, ¿no es cierto?, en otra época. Y hoy por hoy esa base que se abre a partir justamente de esa reunión con Elon Musk, de ese contacto que ambos han tenido cuando estuvo acá, e inclusive se encontraron también en otras partes. Entonces eso ha cambiado realmente la perspectiva, ¿no? Y de hecho sabés que Starlink, según lo ha confirmado Musk, seguramente va a empezar a trabajar en Argentina con acuerdos ujú. tecnológicos. Es algo muy importante, muy diferente, ¿no? A todo lo que estaba pasando hasta ahora, por cierto. Claro, hay otras áreas tecnológicas que estuvo visitando el mandatario argentino, reunido con otros empresarios justamente del sector de tecnología. ¿Cuál crees vos que ha sido lo más impactante de esto? ¿No? Había habido una buena recepción y ya está como definido como que esas inversiones pueden llegar a mediano plazo. Mira, yo creo que indudablemente debe de tener que ver la situación económica de Argentina. Recordemos que independientemente de que han comenzado a bajar la inflación, de la cantidad de situaciones, bueno, todavía hay un tema con el dólar que indudablemente, si bien beneficia, por supuesto, a todo lo que son inversiones extranjeras, Sí. pero hay conceptos que se me ocurre políticamente y económicamente que deben primero analizar. Recordemos que Estados Unidos es acreedor también de Argentina en muchos conceptos también. Hay que ver cómo trabajan empresas privadas. La realidad es que hay una intención firme de tener a Argentina, por medio de Javier Milei, por supuesto, como socio, ¿no es cierto?, en este tipo de situaciones, y yo creo que fundamentalmente es importantísimo para nuestro país que esto pase, porque es, como te decía, un cambio de concepto, y seguramente en el corto plazo, en algún otro viaje más que tenga Javier Milei aquí a Estados Unidos, se va a poder definir básicamente esto. Yo creo que lo de Elon Musk es lo que más cerca está, básicamente porque es más fácil. Ajá, Es él el CEO, él decide, él dice, bueno, ok, invierto, claro. los satélites de comunicaciones están en el espacio, o Ujú, sea, no es una situación que requiera más que un acuerdo, básicamente, por supuesto que obviamente sí. temas otro tipo de cosas, ¿no? Pero Ujú, hay una, si el dueño de la empresa dice que sí, bueno, es más fácil, ¿no es claro, cierto? tal Siendo cual. privado, obviamente, por supuesto, ¿no? Ajá, el, digamos, desarrollo que ha tenido Elon Musk a través de sus distintas empresas, específicamente de Starlink, ha habilitado de alguna manera a romper ciertas corporaciones y generar una mayor competitividad en el mercado de las comunicaciones en Estados Unidos, Gustavo. No todavía. Yo te Ah, diría que Starlink, si bien es utilizado inclusive por el gobierno, recordemos que hay acuerdos que tiene la otra empresa de Elon Musk, que es SpaceX, claro, justamente para viajes al espacio. exactamente. Elon Ujú. Musk es un, bueno, obviamente el empresario, no hace falta que lo diga, Un ¿no? gran Súper exitoso, desarrollador, ¿no? obviamente, Sí. y tiene, claro, y tiene tecnológicamente una cantidad de conceptos fundamentales. Entonces, Ujú. básicamente creo que en el área de comunicaciones, por lo menos en lo que es en la diaria, todavía no. Las grandes empresas aquí en Estados Unidos están muy firmes, difícilmente haya un cambio, por Ujú. lo menos por ahora, Claro. pero sí, por ejemplo, la tecnología de comunicaciones la ha utilizado el gobierno de Estados Unidos para proveer a las tropas que están en algunos lugares, por ejemplo, en Israel también, y en algunos Sí. lugares también de cerca de Ucrania, aunque técnicamente Estados Unidos no está comprometido con el tema, digamos, de comunicaciones así, pero Ujú. sabemos que hay colaboración por parte de Elon Musk, por cierto, ¿no? Claro, abre, digamos, nuevas posibilidades, ¿no? O sea, de alguna manera ese hecho de que haya pocas empresas que compitan encarecen justamente el tema de los servicios como pasa en la Argentina, ¿no? Donde tenés solamente tres o cuatro operadores que manejan todo el mercado, entonces hay una distorsión tremenda de los precios. De alguna manera esto No, que llegue probablemente en el futuro a la Argentina, ¿no? Lo que es el tema de las comunicaciones satelitadas brindadas a través de la compañía de los MAX.
¿pensás vos que van a generar una baja en los costos que tienen justamente los ciudadanos en estos tiempos? No. No. Bueno, en Argentina sí, aquí no, Ajá. porque básicamente las empresas, hay una competencia muy grande, como bien dijiste vos, es cierto, y las grandes empresas de comunicaciones compiten entre sí para bajar los precios. Las ofertas Ujú. son fundamentales, vos tenés, por ejemplo, ofertas de teléfonos, ofertas de paquetes. Recordemos que hoy en día está todo muy globalizado, entonces, Claro. por ejemplo, hay empresas que no solamente ofrecen Internet, sino que además ofrecen Internet, televisión, en definitiva, esto hace que los paquetes, por ejemplo, sean globales y a partir de ahí, digamos, ¿cómo podríamos decir? Lo que es los costos están bajos. No, eso no creo que modifique, te repito. Ajá. Sí, por supuesto, para lugares rurales. Creo que allí es donde Elon Musk seguramente Exacto. va a Está poder apuntando más, hacer claro. mucho más el pie. Ujú. Claro, básicamente porque recordemos que las torres de 5G acá, que además han sido muy criticadas en algún punto determinado, pero hay lugares que son Claro. muy complicados para poder Y llegar. sí, claro. Entonces, el Starlink obviamente le permite desde ya una rápida solución, ¿no es Ujú. cierto?, al tema. Claro. Creo que va a ser por ahí la situación, me parece, ¿no? Le abre un Básicamente. abanico, digamos, mucho más amplio de poder proveer el servicio también de una manera mucho más rápida, ¿no? O sea, más directa con Totalmente, los usuarios. totalmente, exactamente. Ujú. Totalmente, sí, Te señor, llevo a otro exactamente. tema. Te quiero consultar específicamente lo que puede llegar a pasar luego de que se conoció estas combinaciones de las fuerzas militares de Estados Unidos con otras de la región, de Brasil, incluida de la Argentina, que estaban bastante, viste, olvidadas, ¿no? Esto de Ujú. alguna manera genera una posibilidad de que Estados Unidos ya libere un poco el material armamentista para que la Argentina pueda proveerse de elementos fundamentales como para poder controlar las fronteras? Mira, básicamente creo que la relación de Argentina en este momento ha cambiado 100%, en un giro de 180 grados, con lo cual recordemos que hay mucha gente que ha estado aquí. De hecho, la teniente coronel Richardson, que es la jefe del Comando Claro. Sur, Ujú. justamente estuvo en Por Argentina, eso te estuvo con preguntaba, el sí. presidente Ujú. Milei, Ujú. exacto. Y a partir de eso, seguramente esto va a abrir un campo para más adelante. Argentina ve en Estados Unidos un socio y viceversa. Recordemos que Ujú. tanto sea potencialmente un nuevo gobierno de Joe Biden o un gobierno de Donald Trump, alguno de los dos va a mantener también la línea porque es un Claro. aliado fundamental para lo que es Estados Unidos aquí en el sur del continente, Ujú. o mejor dicho, allá en el sur del continente, ¿no? O Claro. sea, a diferencia de otra época donde los conceptos eran totalmente diferentes. Entonces, creo que eso es fundamental. Más ahora teniendo en cuenta el desarrollo que se puede concretar con el tema de la Antártida, ¿no? O sea, vos fíjate que ahí hay varios actores que han puesto la mira, no solamente con el tema del agua, sino con la cuestión del petróleo y también el tema de la minería que se ha conocido en los últimos tiempos. ¿Eso cambia de alguna manera, estimado Gustavo, la visión que había sobre América del Sur? Yo creo que sí, lo que pasa es que hay que ver también la parte política, como te decía recién. Recordemos Ajá, que Argentina es un rara avis claro, hoy por hoy en Sudamérica, básicamente porque si vos mirás para el costado vas a tener un concepto de lo que es económicamente hoy Brasil, por supuesto, liderado por Lula y políticamente, sí. eh, Ujú. lo que es Perú inclusive, lo que es Colombia, lo que es Chile. O sea, cuando vos mirás los mandatarios, a Petro, a Boric, decís, bueno, a ver, ni hablemos de Arce Catacora en Bolivia. Entonces, Ujú. Argentina hoy por hoy es un rara avis y es un país, obviamente, por supuesto, que a potencial día de mañana es un gran socio. Pero claro, hay que ver justamente, recordemos lo que tiene que ver, por supuesto, con lo que son las inversiones chinas y rusas, justamente en esos países que están, digamos, orientados justamente hacia para esa parte del mundo. Esa es la diferencia. Como decís vos, es cierto, potencialmente América del Sur es un gran continente para el futuro, pero hay que ver Ujú. quién lo maneja, con quién son socios y cómo se maneja la situación. Creo que pasa por ahí la situación, me parece, Claro. básicamente. Ajá. La relación del actual presidente Javier Gerardo Milei evidentemente ha facilitado todo esto que estamos hablando, ¿no? Las relaciones, como fue en algún momento, no te digo carnales en la época de Menem, sino realmente con otro tipo de llegada, porque hay un acompañamiento de un sector empresarial de los Estados Unidos que está apostando al desarrollo de la Argentina a través de distintas posibles futuras inversiones como la de Elon Musk y otros, ¿no? ¿Esto pensás que se puede
mejorar si hay un cambio de gobierno? Porque ahí tenemos también otra cuestión, ¿no? Hoy lo tenemos a Joe Biden en el gobierno, pero también lo que vos planteabas, la posibilidad de que pueda llegar nuevamente al poder a pesar de los temas judiciales que hay en danza con Donald Trump. ¿Cómo está la situación específicamente con Trump en estos momentos a nivel político y judicial en los Estados Unidos? Bueno, básicamente lo que tiene que ver con Argentina, tanto sea Trump o Biden, no creo que haya una modificación, al contrario. Potencialmente, si es Donald Trump, seguramente el día de mañana puede haber un cambio. En lo que tiene que ver con Trump, después de conocerse el día de ayer la sentencia, o mejor dicho, el veredicto, no la sentencia, justamente, ¿no es cierto?, de culpabilidad, a partir de allí, obviamente, todas esas especulaciones, el 11 de julio es la decisión del juez, nadie cree que va para terminar preso. Es casi imposible que un presidente de Estados Unidos termine preso. Digo presidente porque recordemos que en Estados Unidos no se pierde el estatus presidencial. De hecho, ayer inclusive se hablaba de que si tuviera que estar en la cárcel estaría con el servicio secreto, porque no puede no estarlo. Entonces, más allá del tema político, creo que esta movida, por un lado, lo terminará favoreciendo a Donald Trump más que perjudicándolo. Básicamente porque la imagen de él es alguien que está, entre comillas, perseguido políticamente y no alguien que cometió un delito. Yo no entro en esa situación, si es culpable o no es culpable, pero la forma en que se manejó este juicio, la rapidez, el lugar donde se hizo, las condiciones, el fiscal que lo acusó, que dijo, cuando estaba en las elecciones, dijo, yo voy a ser fiscal para matarlo preso a Trump. Entonces, a partir de ahí, si vos haces la suma, yo creo que le suma más que resta, justamente, ¿no? Hay como todo atrás una trama política que termina beneficiándolo en el final, ¿no? Totalmente. Yo creo que a veces hay que tener cuidado con lo que se hace políticamente, ¿no es cierto? Y creo que es la primera vez, obviamente, que vamos a tener en Estados Unidos una elección, digamos, diferente, ¿no? Claro. Porque de una forma u otra vamos a repetir presidente, tanto sea uno u otro, claro. Joe Biden que repite, uno u otro que también repite. Sí. Es muy reñida esta elección. Va a ser muy reñida, sí, ¿no? Va a ser es reñida. Recordemos que Estados Unidos tiene un concepto de elección diferente porque son los estados los que eligen, no son el voto mayoritario, son electores en cada estado y además de eso el voto no es obligatorio. En definitiva, hay que transitar todavía mucho para el 5 de noviembre. Y a partir de ahí seguramente vamos a tener un concepto de lo que puede llegar a pasar aquí en esa fecha, ¿no? Por ahora hay que esperar. Por ahora, tanto Donald Trump y Joe Biden, que son precandidatos, porque ninguno de los dos todavía es candidato oficial, más allá de todo lo que uno puede determinar, las convenciones no los eligieron, nadie piensa que va a ser diferente, pero bueno, hay que ver qué ocurre, por cierto, ¿no? Claro, el tema de los inmigrantes, ¿cómo está impactando en un sector político, el de Biden, y en el otro que es el de Donald Trump? ¿Esto se está tomando en cuenta justamente para las próximas elecciones? ¿Juega este tema o no? Sí, juega. Además, los hacen jugar. De hecho, Donald Trump está hablando del cierre de fronteras, está hablando de inmigrantes ilegales, está hablando de los inmigrantes que vienen aquí a destruir el país. Entonces, de los que entran, por supuesto, por la frontera sur estoy hablando. No estamos hablando del inmigrante que viene con su visa de trabajo. Pero sí, es un tema fundamental. De hecho, se ha acusado a Joe Biden de abrir la frontera, de permitir que entre cualquiera, de que entre la droga. Entonces, es un concepto, básicamente. Ahora hay que ver finalmente qué ocurre, ¿no? Si la familia de los inmigrantes que han ingresado acá piensan que tienen que seguir votando a Biden para que sigan llegando, o, si todo lo contrario, deciden que hay que cerrar las fronteras para prevenir que entre gente que no sea deseable. Claro. Así que es todo un concepto. Creo que la inmigración es todo un concepto para estas elecciones del 2024. Me parece que va a ser fundamental uno de los temas para esta elección. Claro. Por último, Gustavo, y agradeciéndote la gentileza, ¿cómo se está viendo el conflicto de Medio Oriente? Hay como una levantada de pie del pedal, del acelerador de parte de Estados Unidos con lo que está pasando justamente en esa zona tan caliente que es el conflicto entre árabes, en este caso palestinos, y judíos. ¿Cuál es el análisis que se está haciendo? ¿Cómo se está visualizando esto y cómo lo toma el ciudadano de los Estados Unidos hoy por hoy? Bueno, acá está, digamos, a ver, dos temas. El tema político, por supuesto, es muy cuestionado, ha sido muy cuestionado Joe Biden cuando él intentó, de hecho, bueno, suspendió el envío justamente de esa cantidad de armamento muy complicado para evitar
que hubiera algún tipo de situaciones. Hubo, vos sabrás también, recordación de marchas palestinas, hay un Sí. concepto en algún punto pro-palestino mezclado con el tema Hamás, no únicamente el pueblo de Palestina, sino además mezclado, ¿no? Porque Exacto. lamentablemente mucha gente que está reclamando ni sabe dónde está Palestina, ni tiene idea de lo que es Israel. Lamentablemente, ¿no? No es que sea una cuestión netamente clara. Sí, Y entonces, desconocen un poco el trasfondo de la cuestión, que se ha visto claro, en las exacto, manifestaciones exactamente. universitarias y otras, ¿no? Eh, Exactamente, entonces eso por supuesto que políticamente se toma por ese lado, pero te digo que a nivel político y a nivel universitario, no a nivel Sí, masivo. es A verdad. nivel masivo es un tema que Estados Unidos lo tiene, el americano tiene un concepto muy propio, muy personal, salvo que el día de mañana haya una situación que lo toque directamente, saben qué pasa, pero no les importa, esa es la realidad. Bien, Gustavo, te mando un gigante abrazo. Gracias y estamos en contacto en cualquier momento. ¿Eh? Lo mismo, Pedro, un gusto verte realmente y bueno, que siga todo muy bien y cada vez mejor. Gracias, querido. Un gran abrazo. Hasta Un cualquier fuerte momento. abrazo. Gracias. Hasta luego. Gustavo Sigres.